Continuando con el tema de los materiales utilizados para aislamiento de cables eléctricos, comentemos hoy sobre el polietileno. El polietileno sigue siendo un elemento termoplástico al igual que el PVC por su comportamiento como lo habíamos definido para un termoplástico. Es decir, se ablanda cuando se calienta y se endurece al enfriarse y la operación puede ser repetida, siempre haciendo la salvedad de que la operación repetida evidentemente pues deteriora al compuesto o al producto como un aislante, pues, es decir, no se puede utilizar para los propósitos iniciales. El polietileno, a diferencia del PVC, se obtiene solamente de petróleo, mientras que el PVC utilizábamos derivados del petróleo y utilizábamos cloro. En este caso solamente utilizamos derivados del petróleo. Y el proceso para obtener el polietileno a partir del petróleo es tal como se esquematiza en la figura. Por calentamiento se va decantando en función del peso, en función de la densidad, cada uno de los elementos que componen el petróleo. Y digamos que en la base tenemos el más pesado, que es el asfalto, pues tan común para todos nosotros. Después tenemos los combustibles, siguiendo en secuencia ascendente. Después tenemos los lubricantes, el diésel, la turbocina, que es un combustible que se utiliza en aviación, la gasolina, el nafta, que es un elemento que se utiliza también en la mejora de la gasolina, y por último tenemos el más liviano, que es el gas etileno. Ese gas se extrae, se licúa y se mantiene en recipientes, tal como el que se muestra en la figura, donde dice GLP, se quiere indicar que es gas licuado del petróleo. Digamos que en, en este estado, con este gas licuado del petróleo, se lleva a cabo lo que se denomina el proceso de polimerización. En esta figura, como va a indicar la flecha en la izquierda, tenemos la molécula básica formada por carbono e hidrógeno, y si observamos hay una doble unión entre carbono. Cuando se polimeriza, esa doble unión se rompe, queda una sola unión y se libera, digamos, el carbono para asociarse con otros elementos, digamos, con otros carbonos, y formar cadenas, tal como la que aparece en esta figura. Entonces tenemos una cadena polimérica, y este es básicamente el concepto del polietileno. Después, de aquí se obtiene la resina, de esta cadena que hemos señalado de nuevo con una flecha, y la resina tiene esta forma. Es una forma, no digamos que transparente, pero es una forma más clara, más blanquecina, más brillante, es decir, resalta, no es tan opaco como la mayoría de los PVC que hemos visto, sino que digamos tiene más color, más brillo. Esta resina es el polietileno como tal, que posteriormente se envasa en sacos, se envasa en cajas de cartón grande, eh, dependiendo de, digamos, los requerimientos del usuario, pues el fabricante pues envía a las fábricas donde se vaya a utilizar este
material para posteriormente ser utilizado, en el caso que nos ocupa, para el aislamiento de cables eléctricos. Entonces, como vemos, es un material que puede considerarse puro, un derivado del petróleo, que se somete primero a un proceso de decantación y después a un proceso de polimerización para obtener el compuesto que finalmente se va a utilizar. Propiedades importantes de este producto. Entre las muchas, podemos destacar que su temperatura de operación es 75 grados, es decir, mantiene su estabilidad térmica a esa temperatura. Tiene bajas pérdidas. Cuando hablamos de bajas pérdidas, hablamos de todas aquellas pérdidas que se producen en el aislamiento, que como vimos en su momento cuando abordamos el tema, básicamente fuga de corriente, lo cual lo hace altamente eficiente, que significa que lo que entra por un extremo lo transmite al otro sin una cantidad relativamente importante de pérdidas. No hay aislamiento perfecto, pero digamos que sus pérdidas aquí son muchísimo menores que las del caso del PVC. De ahí que se utilice mucho o se utilice con frecuencia en el aislamiento de cables de comunicaciones, donde las señales que se emiten deben llegar con la mayor integridad de un extremo al otro para que no se produzca interferencia y se tergiverse la información. Entonces es muy utilizado, digamos, en el campo de los cables de comunicaciones. Otra propiedad a resaltar es su resistencia a la humedad, es decir, es difícil, se opone a la penetración de agua y como tal se utiliza también en sitios húmedos, sitios donde el agua pudiese llegar al conductor o pudiese debilitar el aislamiento y evitar fallas de cortocircuito en los cables de energía. Aquí tenemos una representación de un cable donde vemos el conductor, vemos el aislamiento, que en este caso es de polietileno, y después vemos una chaqueta de PVC que tiene el PVC tiene otras propiedades como vimos, y el PVC tiene la función de proteger, no como aislamiento, sino como protector del aislamiento y el conductor. Entonces, en este caso lo que se está buscando es su resistencia a la humedad cuando colocamos polietileno. Es libre de halógenos, quiere decir que cuando se produce, digamos, un incendio por cualquier circunstancia, al no tener cloro, no puede emitir cloruro de hidrógeno, que las vías respiratorias se mezcla con el agua de esta zona y puede generar ácido clorhídrico con consecuencias fatales. Eso no quiere decir que no emita gases tóxicos, sí emite gases tóxicos, pero no gases que contengan halógenos. Entonces, en términos generales, esta es la descripción del polietileno para aislamiento eléctrico. Vemos que proviene del petróleo en un 100%, que hay un proceso de decantación para obtener el gas, que ese gas se polimeriza, que al igual que el PVC se transforma en pellets y esos pellets pueden ser utilizados en un proceso, digamos, de ablandamiento para colocar el aislamiento a los conductores eléctricos.